Podemos sentar, mis queridos hermanos. Y bueno, antes de entrar al tema, pues quisiera acotar un poquito sobre... había pensado muchas cosas en cuanto a este día, justamente el Día del Padre, ¿no? Y sabemos que tenemos un Padre Celestial, ¿no? Y todos sabemos cuál es nuestro Padre Celestial, y todos sabemos que las maneras y las formas de cómo llegar a nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la única forma de cómo podemos hablarle a nuestro Padre Celestial? Es por medio de la oración, ¿sí o no? Y creo que todos acá, si yo pregunto cuántos son cristianos, todos van a alzar la mano, ¿verdad? Y si digo cuántos oran, todos van a alzar la mano, ¿sí? ¿O no oran ustedes, hermanos? Sí oramos, ¿verdad? Así sea poquito, pero oramos. Y ese es el punto. Hoy día vamos a ver un tema bastante importante. La oración obediente. Probablemente es un tema un poquito jocoso para unos, incomprensible para otros, tal vez está fuera de sentido para otros, pero vamos a analizarlo en el transcurso de este tiempo. Y hemos escogido este versículo específicamente. Este versículo que leímos en Romanos 12:2, lo voy a leer en otra versión para poderlo entender un poquito más. Dice: alégrese por la esperanza segura que tenemos, tengamos paciencia en las dificultades y sigan orando. Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente, es la nueva versión, la versión que leí. Sin embargo, mis queridos hermanos, todo esto me lleva a pensar a nosotros en la vida como cristianos. Decimos que somos cristianos, que oramos, ¿sí? Unos oran más que otros. Porque hay hermanos que me van a decir: sí, hermano, yo me levanto a las 3 de la mañana y hasta las 6 de la mañana oro. Ahí tienen 3 horas de oración en el día, ¿no? Sin embargo, otros me dicen: no, yo no oro tanto, pero siempre trato de hacerlo. Y analizando un poco esta situación, me lleva a pensar y analizar que hay un estudio que nos dice que hay un promedio en general a nivel mundial de oraciones. ¿Cuántos minutos de oración tiene usted o cada cristiano en general? ¿Y cuántos creen ustedes que sea? Es un promedio, no es que con esto no estoy diciendo que usted ora más, que el uno ora menos, no. Hay un promedio que dice que es de entre 8 minutos diarios por persona o por cristiano. Aparentemente puede ser un poco bajo, ¿verdad? Lo podemos ver un poco bajo y ustedes me pueden decir: sí, hermano, no, pero es que yo oro bastante. Sí, usted ora bastante, pero el otro hermano acá no ora mucho, y el uno con otro hacen el promedio, ¿ok? Y eso no estamos hablando solo de esta iglesia, estamos hablando de todas las iglesias de Quevedo, de Ecuador y del mundo. Es un promedio en general. Sin embargo, ese promedio de 8 minutos nos da a entender que no estamos orando lo suficiente. Tal vez usted está conforme con su tiempo de oración, tal vez usted está conforme con lo que usted hace durante todo su día, está bien. Tal vez otros van a analizarlo y van a decir: sí, no estoy orando tanto, o no estoy poniendo tanto tiempo en la oración. Tal vez el trajín de la vida y todas las cosas que nos llevan a tener poco tiempo para entrar en este tiempo de oración. Tal vez muchos puedan decirles que no tengo tiempo para orar. ¿Sí? No tengo tiempo para ir a arrodillarme y estar en un tiempo, porque siempre ando. Pero hay algo muy importante que nos dice la palabra de Dios en este versículo, que según la Reina Valera dice: sigan orando, dice la traducción, constantes en la oración, dice la Reina Valera, constantes en la oración. Y vamos a analizar un poquito ese versículo paso por paso en el transcurso de este tiempo. Pero quería enfatizar este punto de donde probablemente muchos estarán pensando: creo, ¿será que a solo 8 minutos en promedio oramos nosotros como cristianos? Y eso hablando de los cristianos que verdaderamente oramos de una manera que... Porque a veces hay muchos hermanos, y a mí me ha pasado en algún tiempo, en algún momento estamos orando en la noche y nos quedamos dormidos. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad? Y estamos hablando y hoy tratando de orar y estamos diciéndole a Dios cosas inverosímiles, o sea, que no tienen sentido, porque ya estamos más con el sueño que nuestros 5 sentidos en la oración.
Y eso pasa no solo a mí, le ha pasado creo que a todos, a la mayoría de cristianos acá. Y el que me diga que no, el que me diga, bueno, tal vez no a usted sí, pero a un gran porcentaje de los cristianos les ha pasado. Entonces este tema de la oración, mis queridos hermanos, recordemos que es el único lapso de donde nosotros podemos tener un contacto con Dios, un acercamiento a Dios, poder decirle lo que sentimos, decirle lo que queremos. Y no solamente decirle, sino también adorarlo, sino también exaltar su nombre. Porque algo que aprendí cuando era joven, pues mucho más joven de lo que estoy ahora, porque no me siento viejo todavía, ¿no? Pero algo que aprendí en algún momento de un predicador que en su sermón era justamente sobre la oración. Y él decía que no oremos solamente para pedir. Que no oremos solamente, porque es verdad. ¿Cuántos de ustedes están acá y seamos conscientes y decimos, sí, solo vamos a orar para decirle, Señor, guárdame, Señor, te pido un carro, Señor, te pido una casa, Señor, te pido, guarda mi familia, y pedimos, y pedimos, y pedimos? Sí, y no está mal pedirle a Dios, porque como Dios es Dios, es nuestro Padre Celestial, a Él le agrada que nosotros como hijos le pidamos. Sin embargo, hay no solamente para pedir, sino también para adorarlo, para decirle las maravillas que Él es, lo importante que es para nuestras vidas, y bueno, todo esto nos lleva a un tiempo en donde, y una vez lo puse en práctica, escuché esta predicación que les decía, y lo puse en práctica. Ya no oraba en el transcurso de mi vida, ya no oraba pidiendo, sino que adorándolo, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso, Señor, tú eres poderoso, y todos los atributos que tiene Dios y que podemos recordar en nuestras mentes. Y ¿saben qué? Las cosas fueron cambiando a favor mías. Muchas veces pude ver ese cambio en la vida, en mi vida, de una manera muy palpable. Cuando uno ora adorando. Y ahora, no solamente es adorar, ir a inclinarse en su recámara o en su cuarto de oración, estar allí varias horas. No solamente eso. La Biblia dice constantes en la oración y no se refiere a estar hincados de rodillas. Comentaba con el pastor unos días atrás que muchas veces podemos orar con los ojos abiertos. ¿Sí o no, pastor? Comentábamos eso. Podemos orar con los ojos abiertos. Y muchas veces decimos, bueno, sí, textualmente orar con los ojos cerrados no es bíblico, sin embargo, es una costumbre que se acogió en la iglesia justamente para la distracción, porque cuando usted está orando con los ojos abiertos, si pasa una mosca se distrae y se olvidó de lo que está diciendo. ¿Sí o no? Pasa. Entonces, esto ahora lo hacemos con los ojos cerrados para tener una concentración en la oración. Este punto es muy importante porque nos da la puerta abierta a que podemos estar conduciendo y estar orando. Estar en nuestro trabajo y estar orando. Estar estudiando y estar orando. ¿Sí me hago entender en esta manera en la que quiero enfocar este punto de la oración? Algo muy importante recordar, mis queridos hermanos, que la oración no solamente es una oración personal, porque la oración personal es algo íntimo entre Dios y yo, ¿no? Usted le dice a Dios en oración muchas cosas que no se atreve a decirle a su mejor amigo, o a su esposo o a su esposa. Se lo puede decir a Dios. Es una oración personal, es una oración íntima. Y la oración personal, muchos cristianos oran en privado en diferentes momentos del día, como por ejemplo antes de la comida, antes de dormir, ¿sí? Así como muchos lo hacen, muchos tampoco no lo hacen. O no lo hacemos, podemos decir. Porque a veces estamos tan apurados que nos olvidamos de orar por la comida. ¿O no les pasa a ustedes? Sí, sí nos pasa. O no, a veces estamos tan cansados que nos vamos a dormir sin orar. ¿O no les pasa a ustedes? ¿O solo me pasa a mí? A todos nos pasa, creo, ¿verdad? A todos nos pasa. El tiempo de la oración personal es algo muy, pero muy importante, mis queridos hermanos. Algo que nos llama la atención a dedicarle un poco más de tiempo. A que
a que ese parámetro de 8 minutos personales vaya subiendo un poquito para que nosotros como cristianos oremos un poco más y que eso vaya cambiando. Ahora también hay un punto importante. El tiempo dedicado a la oración, como ya lo decía, el tiempo dedicado a la oración, el tiempo se dedica a la oración, pueden variar dependiendo de la persona, dependiendo de usted, su trabajo, sus quehaceres, sus estudios. Va a variar muchas veces esto. Pero tengamos en cuenta, como lo decía anteriormente, ser constantes en la oración. Y a veces nos ha pasado, y me ha pasado a mí personalmente, que veo alguna situación y me pongo a orar con los ojos abiertos por aquella situación. Tal vez por una persona que está necesitada, o por alguien que está pidiendo una limosna, o por alguien que está, qué sé yo, en algún aprieto, en algún peligro. Muchas veces me ha pasado. Y creo que ustedes también lo han hecho. También les ha pasado. Y es algo muy importante. El tiempo de oración que tenemos, muchas veces decimos tiempo de calidad. Sí, es verdad. Necesitamos un tiempo de calidad de oración. Sin embargo, no significa que el estar conduciendo y orando no sea de calidad. Podemos ser muy elocuentes hablando. Podemos ser muy elocuentes orando. Pero recordemos, mis queridos hermanos, que esa conexión con Dios debe ser siempre fundamental para nuestras vidas. También tenemos un punto en donde dice la oración en comunidad. Ahorita, hace unos pocos minutos, orábamos por el hermano aquí. El pastor dijo, vamos a orar también por su enfermedad, por su salud, dijo él, ¿no? Y todos, le voy a ser sincero, todos cerraron sus ojos, comenzaron a orar. Yo estaba con los ojos abiertos y los estaba observando a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por este tema, por esta situación también. Porque la oración en comunidad nos trae una bendición mucho más común para todos. Todos oramos por un propósito hace unos minutos, ¿verdad? Que era por la salud del hermano. ¿Ustedes creen que Dios escuchó más la oración del pastor que la suya que estuvo allá? ¿O ustedes creen que la oración del pastor fue tan eficiente como la que usted hizo allá? ¿Saben que yo creo que la oración en comunidad es... dice el texto que se realiza en servicios religiosos, como lo que veíamos acá, y en otro tipo de eventos, pero es una oración, no voy a decir que es mucho más fuerte que llega a Dios, no. Nos conecta a ustedes con Dios. En lo personal nos conecta a mí y a Dios. Y en la comunidad nos conecta a todos, como iglesia, con Dios. Eso hace un contraste bastante fuerte en la cuestión de que Dios siempre ve nuestras necesidades y Él sabe nuestras necesidades. Él sabe que el hermano necesita, qué sé yo, lo que él necesite en su cuerpo, sanación en su cuerpo. Dios lo sabe. Pero a nosotros orar y preocuparnos, no solamente así como Dios está preocupado por él, preocuparnos nosotros también por la salud de él, es algo muy eficiente para el propósito que tiene Dios en la vida de él en este caso. Y así mismo con cada uno de nosotros. Por eso es muy importante reunirnos para orar. Por eso es muy importante saber que cuando un hermano te llama, hermano, te llamo para tener una reunión de oración. Es muy lindo saber que alguien te llama para orar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos reunimos para una fiesta, nos reunimos para comer, nos reunimos para muchas cosas. Pero nos olvidamos de este punto que es importante, de la oración. Y creo yo, claro, existen cultos de oración en donde yo recuerdo, cuando era niño, mi culto menos deseado ir era el culto de oración. Mi mamá, mi papá, siempre ellos trataban de estar allí, en los cultos de oración. Pero yo como niño, yo ya sabía que después de la predicación, ellos
se cantaban los coros, después de una predicación corta, y ahora sí, más de 1 hora casi a orar. Y las hermanas se inclinaban acá. ¿Saben yo qué hacía? Yo me ponía a jugar allá en la última banca. Allá en la última banca. Yo sabía que todo el mundo estaba con los ojos cerrados. Nadie me iba a decir, oye, ven acá, ven a orar. Era un niño, era un niño. Sin embargo, cuando fui creciendo, me di cuenta de la importancia de la oración dentro de la iglesia. Y es algo que nos llama mucho la atención para poder tener ese tiempo. Ahora, mis queridos hermanos, las Escrituras contienen un ejemplo clave y un ejemplo de guía en la oración. Porque muchos me van a decir, yo quiero orar, pero no sé cómo orar. O no sé cómo comenzar, no sé cómo empezar, no sé qué hacer, no sé qué decir. ¿A cuántos nos ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado no saber cómo comenzar a orar. Y claro, el ejemplo claro que nos da la Biblia está en Mateo 9, en Mateo 6, 9, por ejemplo. En donde comienza donde Jesucristo comienza la oración. Y todos, es un versículo bastante conocido. Voy a preguntar, ¿cuántos conocen el Padre Nuestro? Todos conocen el Padre Nuestro, ¿verdad? Y ese es el mayor ejemplo de oración que tenemos dentro de la iglesia. Y el Padre Nuestro siempre va a comenzar con un Padre Nuestro. Y cuando dice Padre Nuestro, ¿alguien se sabe el Padre Nuestro de memoria? Sí, a ver, dígamelo. A ver, dígame la primera parte, ¿ya? Padre, listo. Padre Nuestro que estás en el cielo. Y es el ejemplo que nos llama la atención a exaltar al nombre de Dios desde el principio de nuestra oración, desde el comienzo de nuestra oración. Muchos comenzamos, Señor, te pido que me ayudes, que hagas esto, y comenzamos a pedir desde el principio, ¿verdad? Y nos olvidamos de exaltar al nombre de Dios como está en el ejemplo que tenemos en la Biblia. Y a ver, ¿qué más dice el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. Miren, mis queridos hermanos, hágase tu voluntad en el cielo como en la... Bueno, todo. Y después de todo eso, ¿qué dice? Ahí comienza a pedir, ¿verdad? Soy el pan de cada día. Ahí comienza a pedir, danos hoy el pan de cada día. Y después de eso, ¿qué nos dice? Perdona nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Al final, ya después de todo eso. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Comenzamos a pedir. Es un ejemplo clave, mis queridos hermanos, y un ejemplo claro que Jesucristo, ¿cómo oró Jesucristo? El modelo que nos dio de oración. Y es algo que a mí me llegó alguna vez que lo escuché esto. Y siempre he tratado de hacerlo tal cual. De exaltar el nombre de Dios desde el principio de nuestra oración. Luego dar ese lugar a Él en nuestra oración, en mi oración personalmente. Pedir lo que voy a pedir. Y si yo sé que todos tenemos peticiones. Es más, creo yo acá, todos nosotros como cristianos, cuando vamos a orar, su subconsciente piensa que vamos a pedir algo a Dios. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Cuando usted dice vamos a orar, vamos a pedirle a Dios bendición, protección, salud, lo que usted vaya, vamos a pedirle a Dios. Sin embargo, el ejemplo nos muestra cómo orar, como el ejemplo de orar. Ahora, está en usted poner las palabras, porque no lo va a decir tal cual como dice el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, te pido un carro. No. Es tal cual, usted puede decirle a Dios lo que usted piensa de Él, exaltarlo con sus palabras y con lo que usted tiene en su corazón. Porque reconocemos que cuando vamos conociendo a Dios, nos vamos dando cuenta de un atributo más. ¿Sí o no? Muchas veces nos predican el Evangelio y conocemos a Dios como un Dios sanador. ¿Sí? Como un Dios sanador que Él sana. Pero después nos damos cuenta que no solamente es sanador. Nos damos cuenta que es un Dios proveedor, nos damos cuenta que es un Dios amoroso, nos damos cuenta que es un Dios... ¿Qué más es Dios para ustedes? Misericordioso, ¿qué más? Todopoderoso, Él lo puede todo, ¿no? Exacto, entonces recordar todas esas cosas es bueno dentro de nuestra oración.
llama la atención. Me pongo a pensar a nosotros como padres, cuando nuestros hijos nos quieren pedir algo y vienen, papi, lindo, hermoso, precioso, ¿qué pasa? ¿Ah? Te bajan la cabeza de uno. O sea, tú dices, ay, mijito, ¿qué quiere? ¿Verdad? Creo que es la misma forma con Dios. Exaltarlo. Y no porque queremos congraciarnos con Él. No porque queremos ser como son nuestros hijos muchas veces. Que nos dicen cosas bonitas para obtener algo nuestro. ¿Sí? Pero es algo parecido. Creo que nosotros debemos hacerlo esto por amor, porque creemos que Dios es así. Que Dios es amoroso, misericordioso, bondadoso y todas las cosas que conocemos y que nuestro corazón siente. Entonces vamos a entrar un poquito al texto que leímos, mis queridos hermanos, en Romanos 12:2. Vamos a entrar un poquito a esto. El texto dice, alégrense, bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. La esperanza segura que tenemos. La esperanza aludida aquí no es una simple esperar. No es una simple forma de esperar. Recordemos, mis queridos hermanos, que esto es la confianza segura que descansa sobre la fidelidad de quien lo ha prometido. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando dice el texto, alégrense por la esperanza segura que tenemos, en la Reina Valera, ¿qué dice? En la Reina Valera nos dice, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Hasta ese punto vamos. Ok, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que no solamente es un simple esperar, sino que es la confianza segura que descansa sobre la fidelidad de quien lo ha prometido. Prometido lo que prometió Dios para nuestras vidas. ¿Qué prometió Dios para nuestras vidas? ¿Perdón? Vida eterna, muy bien. Y eso es el hecho de pedir, de la promesa de la vida eterna, no solamente es un paquete completo, digo yo. No todo va a ser lindo, no todo va a ser bonito, el hecho de tener ese regalo de la vida eterna. Esto lleva y conlleva muchas cosas que en la segunda parte del versículo nos dice. Ahora dice, veamos Romanos 4 y 5. Romanos 4 y 5, ahí un poquito más atrás, por favor. Romanos 5, 4 y 5, leí mal. Romanos 5, 4 y 5. ¿Alguien lo puede leer? Bueno, yo lo voy a leer desde el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. A esta gracia es cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y dice el versículo que les mencioné, el 4, dice, y la paciencia produce esperanza. Y la esperanza, ¿qué dice? ¿Alguien le puede leer el versículo 5? ¿Están conmigo? Díganlo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas gracias. Y eso es el versículo 4 y el versículo 5 nos da ese tipo de esperanza que nos habla el versículo 12 de Romanos 12. Mis queridos hermanos, esta frase nos enseña que cuando oremos tenemos que tener en cuenta la esperanza que es con Dios, la esperanza que nos ha dado Dios, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que Él ha derramado su amor sobre nuestros corazones. Tenemos que tener la esperanza y ser conscientes del amor de Cristo en nuestras vidas, porque muchas veces oramos, ¿sí?, por obediencia, porque somos cristianos y oramos. Porque no, tengo que orar, en serio, el pastor dijo que teníamos que orar y vamos a orar, sin tomar en cuenta la esperanza del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces hay puntos que nos llaman mucho la atención en saber que tal vez no lo hemos tomado en cuenta antes.
y saber que cuando oramos tenemos que tener en cuenta esa esperanza del amor de Dios para nosotros. Porque si llegamos a un Padre y sabemos que nuestro Padre es amoroso, Él va a hacer lo que nosotros le pidamos según su voluntad. Si Él lo quiere así, lo va a hacer y nos lo va a dar. ¿Cuántos creemos eso? ¿Amén? Amén. En la parte siguiente del versículo 12 de Romanos 12, dice, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, tengan paciencia en las dificultades. Esa es otra versión. Ahora, en el participio sufrido, que es una palabra que se deriva del verbo griego hipomeno, que significa resistir la prueba, aguantar la carga, soportar la paciencia, el cristiano se enfrenta a muchas tribulaciones y dificultades durante toda nuestra vida. Por eso yo lo decía antes, el regalo de la vida eterna no significa que ya todo va a estar bonito. ¿Sí? Vienen dificultades tras dificultades, vienen problemas tras problemas. Y esto me da pie a compartir con ustedes muchas cosas en cuanto a mi vida. Es más, justamente ahora, en estas últimas semanas, desde cuando el pastor me dijo, bueno, usted va a leer, porque el pastor me dijo, usted va a predicar el 8, o sea, la semana pasada, ¿no? Y cuando ya lleguemos acá, yo preparadito y todo, ¿no? El pastor me dice, hermano, es que hoy es día de Pentecostés, entonces vamos a hablar un poco de esto, vamos a dejarlo para la próxima semana. Y yo, así, ay, qué bueno, porque... ¿O cuántos se sienten tranquilos y sin nervios cuando van a predicar? Alce la mano. Nadie, no, todos nos sentimos así como... Todos nos sentimos tranquilos. El pastor alza la mano porque ya está acostumbrado. Dice, ya no, yo voy tranquilo a predicar. No, todos creo que nos sentimos un poco así. Sin embargo, en el transcurso de estas 2 últimas semanas en mi vida, mis queridos hermanos, han venido muchas cosas. Hasta ahorita último. Ahorita en la mañana. Ahorita en la mañana fui a cortarme el pelo. Y miren, fui a cortarme el pelo y aparentemente estaba vacío el lugar. Pero cuando comenzaban a cortar a la persona que estaba adelante mío, se dañó la máquina, se descargó la máquina, mi computadora no prendió. Es más, esta predicación yo la tenía en la computadora y anoche yo voy a encender mi computadora, no funcionó. Hoy en la mañana tampoco la dejé cargando, no funcionó. Y yo creo que son cosas que muchas veces las circunstancias de la vida, y yo no sé, a veces me pongo a pensar hasta el enemigo nos quiere derrotar, pero no va a poder. Y estamos aquí justamente porque creemos en un Dios que Él lo puede todo. Y si hubiera sido distinto, tal vez yo digo, no, pastor, ¿sabe qué? Se me dañó mi computadora, no voy a poder predicar. Pero gracias a Dios, esta semana perdí mi teléfono. Y al perder mi teléfono, perdí todas las aplicaciones. Y en mi computadora el Word de mi computadora está con el Word de mi teléfono. Estaba con el Word de mi teléfono. ¿Y saben qué? Increíblemente, bueno, es algo que pasa, pero era una herramienta que no sabía cómo usarla. Cogí, descargué en el teléfono nuevo que tenía, el Word, puse mi cuenta y se descargaron lo que tenía en el Word de la computadora y en el Word del teléfono anterior. Y ahí estaba esta predicación. Ahí estaba todo lo que les estoy diciendo ahora. Sin embargo, si no hubiera sido así, mis queridos hermanos, estaría aquí un poco... O tal vez le hubiera dicho, pastor, ¿sabe qué? Se me dañó mi computadora, no sé cómo sacar la información. No, pero saben que son cosas y tribulaciones que en la vida del cristiano van a ocurrir siempre. Y tal vez para muchos puede ser, no, pero si son tu computadora que se te dañó, o tu teléfono lo perdiste. Pero ya, o sea, no es tan grave la situación. Probablemente sí, eso en mi caso. En otras personas puede ser una enfermedad grave, puede ser un accidente, pueden ser miles y un cosas que hay en este mundo que quieren perjudicar la vida del cristiano y que quieren sacarnos de onda, como dice la gente. Sacarnos de la pelea, en otras palabras.
Y lo lastimoso es que muchos cristianos nos dejamos llevar por eso. Nos dejamos llevar por las dificultades de la vida. Y le decimos, no, pastor, es que sabe que yo tengo que... No, pastor, es que yo estoy así, estoy asado. Y ponemos excusas y excusas a todas las cosas que tenemos que hacer. Y nos dejamos llevar por las tribulaciones. Nos dejamos llevar por este tipo de cosas que la Biblia nos menciona. Ser pacientes en la tribulación, como dice el versículo. Ser pacientes en la tribulación. Tengan paciencia en las dificultades. La paciencia significa, como lo decía anteriormente, es aguantar la carga, es soportar la prueba. Y esto me lleva a pensar también cuando usted, no sé cuántos acá tendrán la experiencia de cargar algo pesado sobre su cabeza o sobre sus hombros, perdón. ¿Verdad? ¿Alguien tiene yo creo que el ser humano podrá alzar el doble de su peso, tal vez? ¿Sí? ¿Alguien que lo sepa? Puede que un ser humano tenga la capacidad de alzar el doble de su peso. Si usted pesa 1 quintal, podrá alzar 2. Con ejercicio, sí, porque ya si no hace ejercicio, ni uno puede pesar. Pero imaginémonos un peso así. Un peso muy pesado, tal vez de la misma cantidad que nosotros pesamos. Yo peso 160 libras y 160 libras encima mío. ¿Cuántos podamos soportar ese peso? ¿Qué tiempo podemos soportar ese peso? Muy difícil lo hacen 1 hora, muy difícil lo harán en media hora, muy difícil lo hacen 10 minutos, muy difícil lo hacen 5 minutos. ¿Sí? Se daña la columna y todas esas cosas. Sin embargo, digo esto para poder entender lo que queremos decir ahora. Pero ¿sabe algo muy importante que es aquí? Cuando usted libera ese peso, ¿qué siente? Un alivio, ¿verdad? Cuando liberamos ese peso sentimos un alivio, una tranquilidad. Me dolía la columna, sí, pero ya, estoy tranquilo. Y saben que eso nos lleva a pensar todo esto. Soportar las dificultades, tener paciencia en las dificultades, aguantar ese peso un tiempo, nos da la recompensa de sentir alivio después. ¿Sí me hago entender? Nos da la recompensa de sentir una paz después. Y de acuerdo al peso, creo que el alivio va a ser mucho más. De acuerdo a la dificultad, la paz va a ser mucho más. Ahora último, yo estuve en algunas situaciones difíciles. En cuanto a mi vida. Y esto yo lo veía como un peso, una carga. Soportar y aguantar. Sin embargo, mi oración era: Señor, ayúdame. No sabía cómo hacer. Señor, ayúdame. Y de repente comenzaron a abrir puertas. Se abría una puerta, se abría otra. Veía que las cosas se iban arreglando de a poco. No están 100% arregladas, pero Dios lo está haciendo. Y Dios está trabajando. Y creo yo, y así lo sé, y creo yo que Dios va a hacer lo que mi corazón siente, mi corazón desea, de acuerdo a la voluntad de Él. Porque Él sabe nuestra capacidad de soportar nuestra carga. Él sabe la capacidad que cada uno tiene de soportar las aflicciones. Y alguna parte de la Biblia, que no lo veo ahora, dice que Él no da más de lo que podamos soportar. ¿Sí o no, pastor? ¿No estoy mal? No recuerdo bien el versículo, pero es lo que recordamos. Ahora, mis queridos hermanos, en cuanto a esto, a ser sufrido o a soportar la carga de la tribulación, podemos ver en los versículos de San Juan, del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Si alguien lo quiere buscar, pues lo puede hacer. Dice el 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el Evangelio, son palabras de Jesucristo. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, y bueno, aquí eso está enfocándonos
nos lleva a otro versículo que dice en Hechos 14:22. Hechos 14:22, cuando Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, dice aquí en la Reina Valera, dice: confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente dice: donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Esto está en Hechos, capítulo 14, versículo 22. He leído las dos versiones, tanto la Reina Valera como la Nueva Traducción Viviente. Y esto nos lleva a pensar, mis queridos hermanos, que nosotros como cristianos no es que vamos a hacer nuestra vida así, bien bonita, de cuadritos, no. Probablemente vamos a tener dificultades en el trabajo, con la familia, vamos a tener dificultades en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Pero recordemos algo, mis queridos, que en medio de esas dificultades también podemos orar. En medio de todas esas dificultades también podemos tener esa opción, esa herramienta de poderle: Señor, mira, tú sabes mi corazón, tú sabes lo que yo estoy haciendo, tú sabes lo que estoy diciendo, tú sabes lo que estoy sintiendo. Y esa es una oración. No es necesario entrar a tu cuarto, no. En el momento que estás allí, orando constantemente, como dice el versículo 12 de Romanos 12. Constantes en la oración. Entonces, mis queridos hermanos, entramos a la última parte, que es el punto de la oración. Porque dice aquí, sí, constantes en la oración. La expresión constante es el participio presente de la palabra prokartereo, que significa agarrar con confianza, preservar, dar atención, persistir. Este vocablo comporta la idea de ocuparse fielmente en algo. Y es cuando me viene a la mente: imagínense ustedes estar prendidos sobre un vacío, prendidos en algo firme, en algo fuerte. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted se suelta? Se va al vacío, ¿no? La oración es tal cual. Es preservarse, sostenerse. Y la Biblia nos dice: constantes en la oración. Estar allí, aguantando, soportando, porque la oración, sí, oramos para estar mejor. ¿Cuántos oran por estar mejor? Todos oramos por estar mejor, ¿verdad? Y muchas veces cuando oramos nos sentimos mejor. Pero también hay veces que cuando oramos seguimos igual. ¿O no les ha pasado? Sí, ¿verdad? Oramos y seguimos igual. Y no significa que Dios no nos ha escuchado, no significa que Dios está lejos de nosotros, o que tal vez no estamos pidiendo como deberíamos, o estamos pidiendo mal, porque sí, también pasa que a veces pedimos mal. Y como yo les decía al principio, a veces estamos con sueño y decimos cosas inverosímiles en la oración. Padre, te bendigo, decía un hermano un día de eso. Padre, bueno, decía todo al revés, todo patas arriba, ¿no? Y él decía: Padre, te bendigo. Perdón, Padre, bendíceme. Después, él quería decir: Padre, bendíceme, pero Padre, te bendigo, decía. Decía todo al revés. Pero constantes en la oración, mis queridos hermanos, es eso. Estar agarrados de algo, firmes en eso, soportando eso. ¿Sí? Recordemos que si nos soltamos de eso que estamos agarrados, no vamos a ir al abismo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es importante recordar este punto de la oración, esta expresión de la oración. Y vámonos un poquito a Colosenses 4. Colosenses 4, capítulo 2. Y esto sí yo quisiera que algún hermano lo lea en voz fuerte, en voz alta. Colosenses 4:2. Y si puede también el 3.
Colosenses 4, versículo 2 y versículo 3. A ver, hermano. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo escribía esto cuando estaba preso. ¿Sí? Imagínense ustedes estar preso. Yo estuve preso. Ya se los comenté cuando estuvimos allá. Yo estuve preso. Y me recordaba mucho lo que Pablo hizo dentro de la prisión. Y bueno, nosotros acá imaginábamos un poco el estar preso es estar encerrados en un lugar, ¿sí? En aquella época, más allá de estar preso, hay varios estudios que nos muestran que no solamente era estar encerrados, era estar encadenados, si no me equivoco, era estar encadenados a algo. Ya, porque no solamente era estar encerrados. Sin embargo, hay muchos estudios que nos dan esa forma de ver que no solamente era estar encerrados, sino encadenados. Y bueno, el hecho de estar preso, mis queridos hermanos, te da muchas cosas a que pensar. ¿Qué se puede hacer en una prisión? Y saben lo que puede hacer en una prisión es orar. Usted como cristiano ora. Y como les comentaba la vez anterior allá en Luciérnaga, que sí, yo estuve preso. Y el estar preso para mí no fue algo bonito, qué bonito, no. Pero fue un punto donde me llevó a pensar, a analizar que aún en esos lugares, en ese lugar oscuro donde hay mucha gente mala, donde hay gente que tal vez no conoce a Cristo, siempre va a existir una luz. Y como les comentaba, les compartía con ustedes, ahí había un hermano que le decían el pastor, porque él hacía orar todos los días, 3 veces al día en cada comida, antes de dormir, hacía un pequeño culto todos los días. Bueno, yo tuve 2 días, pero todos los días se hizo eso. Y la experiencia que tuve allí era que sí, todo ese hermano hacía orar a todas las personas que estaban allí todos los días. Y podemos darnos cuenta que aún en las dificultades, en ese tipo de lugares, va a haber el amor de Cristo, siempre va a existir. Y es verdad. Bueno, yo comentaba muchas cosas en el testimonio que decía sobre las Biblias que habían chiquitas, que llegaron a sacar todas las cosas que estaban de más en la celda, llegaron a sacar todas las cosas que estaban de más y sacaron los 2 Nuevos Testamentos que existían allí dentro. Los sacaron. Y todos nos mirábamos, bueno, ¿y el pastor a qué hora va a hablar del Nuevo Testamento? Y sí, hubo uno de los chicos que estaba ahí y dijo, oiga, disculpe directora, pero ¿sabe qué? Nosotros aquí hacemos culto todas las noches y esos 2 Nuevos Testamentos los usamos para leer la Biblia. Y la directora miró los Nuevos Testamentos y dijo, ya, póngalo adentro, por favor. Para mí fue algo increíble en ese momento. Para muchos pueden decir, no, sí es porque era la Biblia, ella es católica o qué sé yo. No. Para mí fue un milagro en ese momento, porque se llevaron todo. Ropa, lo que estaba de más. Cada persona quedaba con 2 mudas de ropa de color naranja, su kit de aseo y nada más. Entonces, mis queridos hermanos, el poder de Dios, la gracia de Dios la vemos en todo lugar, en todo tiempo. Podemos orar en todo momento y en todo lugar. Ahora, hemos estado diciendo durante todo este tiempo de este sermón que nuestra oración debe ser constante, que hay que orar con nuestra mente limpia o tranquila, porque si no estamos concentrados en otra cosa, probablemente vamos a estar diciendo cosas que no acuerdan a la oración. Hemos estado diciendo todas estas cosas, ¿sí? Y creo que estamos un poco claros en esto, ¿verdad? Y si no estamos claros, mis queridos hermanos, díganme, hermano, no entendí una cosa, ¿sabe qué? Se equivocó en esto o en lo otro, lo acepto. Si ustedes no están de acuerdo conmigo. Sin embargo, mis queridos hermanos, vamos a entrar en la última parte de este tema, ¿sí? En la obediencia. Recuerden, el tema era la oración obediente. Y probablemente íbamos a pensar, sí, la oración
A veces oramos por obediencia a Dios, porque hay que orar, ¿sí? O obediencia al pastor, porque el pastor dijo que hay que orar. O obediencia a nuestros padres, porque nuestros padres nos inculcan, ora. Y algo que pasa. La mamá siempre a sus hijos ora antes de dormir, ¿sí o no, hermano? No me deja mentir. Y así son todos. Los padres también le decimos a nuestros hijos, ora para antes de salir, Y muchas veces oramos por obediencia. Oramos por obedecer a nuestros padres, por obedecer a nuestros pastores, por obedecer a Dios. Y está bien eso, está muy bien eso. Pero la obediencia es una parte de la vida cristiana que muchas veces las dejamos pasar por alto. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí mismo. Porque muchas veces nos ha pasado que hemos tenido la oportunidad de estar en un llamado y no obedecerle a Dios. ¿Sí me hago entender? Muchas veces a usted le gusta la música y usted siente que quiere venir a la música, pero no quiere porque le da vergüenza. Y está el llamado allí, pero no obedecemos. ¿Saben por qué? Porque nos convertimos en una ilustración que tengo para más adelante, en muros de sal. Y para que podamos entender esto, ya mismo vamos a tocar ese tema. Entonces, mis queridos hermanos, lo digo por mí mismo, por mi experiencia propia. Hace muchos años, una predicación como ahora lo estoy haciendo, tengo entre 5 o 6 años que no lo hago. Antes yo lo hacía así, en otra iglesia que estaba. Pero tal vez no me creo el súper erudito que sabe mucho de la Biblia, no. Y doy gracias a Dios por la facilidad que da de palabra, de poder llegar a ustedes, por todas esas cosas. Y malo que yo lo diga, porque va a decir algún hermano, ay hermano, lo hizo bien, muy bien. Pero yo lo voy a decir todo orgulloso, y eso que estaba con gripe, ¿no? No pasa, pero sí pasa en muchas personas, en muchos cristianos. Pero lo digo el tema de la obediencia, porque a veces nos dejamos llevar por nuestra capacidad de ver las cosas, nuestra capacidad de nuestra elocuencia, de nuestros estudios, de nuestro conocimiento probablemente. Nos dejamos llevar por eso y nos olvidamos de obedecerle a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que está en nuestras vidas? Y yo lo digo, en mi caso, digo yo, no sé cuál es sí sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Pero muchas veces estamos allá y no queremos soltarnos, no queremos salir y obedecer a lo que Dios nos ha llamado. Y cada uno de ustedes sabe a lo que Dios le ha llamado. Y el que no lo sabe, mis queridos hermanos, preocúpese en saberlo. Preocupémonos en saberlo. Preocupémonos en saber qué es lo que Dios quiere para que nosotros hagamos en la iglesia, afuera, en nuestra casa, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. Sabemos todo que es evangelizar y predicar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos lo sabemos. Otra vez no lo podemos todo en práctica, pero lo sabemos. Y además de eso hay muchos talentos que ustedes tienen escondidos, mis queridos hermanos. Muchos talentos que van a trascender dentro de una iglesia. Esta iglesia es muy joven. Esta iglesia es una niña, hablando en edad. Es una niña. Sin embargo, vemos un crecimiento bastante hermoso, muy bonito. Que yo tengo acá 6 meses. 8 meses. 7 meses. Sí, llegué en enero, más claro. Llegué en enero, invitado por mi prima, por Roberto. Y bueno, es un lugar que yo lo veo, yo pensé que esta iglesia tenía mucho más tiempo. En el aniversario que tuvimos ahora, me enteré que eran 2 años. Y me sorprendió saberlo, porque hay muchas personas que tienen muchas capacidades, que lo he podido ver desde mi asiento. Mucho talento, muchas formas de cómo poder trabajar, no solamente con los niños, con los jóvenes, con los adultos.
Y saben que eso es algo importante dentro de una iglesia. Algo muy importante. Y recordemos que cuando una iglesia comienza, que cuando una iglesia empieza, a veces le toca duro al pastor, ¿sí o no? A veces le toca duro al pastor, porque hay que enseñarle a predicar a los hermanos, hay que enseñarle a dar una escuela dominical o a dar, bueno, muchas cosas. Y yo a veces comparto con los chicos de la música, y acá ustedes tenemos, digo yo, porque también soy parte de acá, tenemos un grupo completo, ¿saben? Hay muchas iglesias que comienzan con una guitarra y una voz, nada más. ¿Sí? Y es algo que debemos de agradecerle a Dios en nuestras oraciones. Es más, yo he puesto, en mis oraciones ahora último, he puesto sus vidas, no los conozco a todos, pero trato de orar por cada uno de ustedes. Tal vez no con sus nombres, sí, pero la hermanita que se sienta allá, no sé, pero tú la conoces, Señor. Tal vez, probablemente sea así. No esté correcto porque mi responsabilidad es, hermano, ¿usted cómo se llama? Allá, ya voy a orar por usted. ¿Sí? ¿Verdad? Pero aún así, mis queridos hermanos, es importante reconocer que como iglesia estamos creciendo, que como iglesia tenemos mucho potencial para hacer. Y me agrada mucho el trabajo que están haciendo los pastores dentro de la propiedad. Trabajando con niños, con jóvenes. Es muy importante esto. Ahora, esto produce crear... Vamos a lo que le decían antes. Los que le decían antes sobre los montículos de sal. Era una ilustración sobre el Mar Muerto. ¿Cuántos conocen el Mar Muerto? Bueno, no lo conocen, pero sí han escuchado. Porque creo yo no todos han viajado, ¿no? A Israel, al Mar Muerto. ¿Quién conoce la historia o quién sabe algo del Mar Muerto? ¿Alguien, no? Y bueno, si no lo sabemos, vamos a analizar un poquito esto. Dice que el Mar Muerto está entre las fronteras de Palestina, Jordania, Cisjordania. Es un lago, podemos decirlo así, es un mar que tiene 80 kilómetros de largo, 16 kilómetros de ancho y tiene una superficie total de 810 kilómetros cuadrados. Es un lago grande. Sus afluentes es el río Jordán y otros afluentes menores. Los afluentes son los que alimentan a ese mar, ¿ok? Sin embargo, este mar no tiene salida a ningún lado. No tiene salida. Este mar está muerto, literal. ¿Y por qué se le dice mar muerto? Porque literalmente no hay vida allí. ¿Sí? No hay vida. Ustedes han ido a la playa, ¿verdad? Ustedes han ido a la playa, cogen el agua salada y está salada. ¿Y saben por qué es salada? Porque es una agua llena de minerales. Tiene entre un 4% de minerales. El agua que nosotros conocemos. Pero el agua del Mar Muerto está alrededor del 22% de minerales. Es decir, si nuestra agua que tiene el 4% es salada, imagínense una agua con 22% de minerales. Es extremadamente salada. Y por esa razón no hay peces, por esa razón no hay gaviotas. Si no hay gaviotas, no hay peces, lógico. Y si no hay peces, no hay pescadores. Y si no hay pescadores, no hay aldeas de pescadores, no hay esposas de pescadores, no hay hijos de pescadores. Literalmente está muertos. ¿Sí? Pero esto nos lleva a pensar otra cosa. La cantidad de minerales que tiene esa agua, la hace muy, pero muy rica. Muy rica en sales. Es más, se crean porque la única forma de cómo hacer que, bueno, Dios lo creó así, de que ese mar no se rebose porque el río siempre va a estar alimentándolo de agua. La única forma es por la evaporación que existe. ¿Sí? Por la evaporación, por el sol, y el agua se evapora y luego sigue entrando agua y se sigue evaporando. Es la única salida que cómo poderse salir el material que es el agua. Pero esto crea que los minerales se vayan acumulando allí, porque lo que se va es agua y lo que queda allí son muros de sal. Y muchas veces estamos dentro de las iglesias como muros de sal, ricos, llenos de minerales, pero simplemente como muros de sal. ¿A qué queremos saber? ¿Qué queremos llegar a esto?
en que muchas veces tenemos muchos talentos, queremos hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero por vergüenza, porque no queremos quedar mal tal vez, no lo hacemos. Y tal vez es un tema que usted diga, no hermano, pero yo sí hago, sí, usted hace, y felicitaciones por lo que usted hace. Pero a veces nuestra capacidad nos limita a ver más allá de lo que Dios puede hacer con nosotros. A veces usted dice, no, pero si yo predico bien, sí, predica bien. Pero si usted no se enfoca en lo que realmente, más allá de la predicación buena que usted hace, lo que Dios quiere para usted, probablemente no va a salir en vez de más de predicación. Y va a seguir siendo un muro de sal dentro de la iglesia. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender un poco de lo que quiero decir? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros como hermanos, como miembros de una iglesia, como personas que estamos aquí atrás del pastor, no solamente quiero llamarles la atención, porque también es para mí esto, y también me lleva a mí esto, de poder poner el hombro y poder decir, mira, no quiero ser un muro de sal, quiero seguir y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y muchos, como lo decían antes, es que no sabemos lo que Dios quiere para nosotros, es que no sabemos lo que Dios busca o quiere de nosotros. Y más allá del propósito común de todo cristiano, que es predicar el evangelio, hay más propósitos en cada uno de nosotros. Unos en la música, otros en el servicio, otros en la escuela dominical y muchas cosas. Mis queridos hermanos, es bueno saber qué Dios quiere para nosotros, para no ser simplemente muros de sal, como los que encontramos en el Mar Muerto. Y que nuestra iglesia no sea un mar muerto, sino que sea un mar bastante afluyente, que tenga su salida, y que no nos quedemos en una iglesia, que podamos fundar otras y otras. Es el propósito, ¿verdad, pastor? Y salir de este lugar, bueno, salir literalmente, en el buen sentido de la palabra. No vayan a decir, el hermano está diciendo que vayan a salir de la iglesia. No. Salir a predicar y a evangelizar y a fundar muchas otras iglesias. Entonces, eso no solamente lo va a hacer el pastor, lo va a hacer el pastor con todos ustedes, con todos nosotros, mis queridos hermanos. Espero que esta mañana Dios haya hablado en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Con esto termino y bueno, quisiera hablar con ustedes, ¿sí?